Siempre que he escuchado hablar de duendes, gnomos o chaneques, me doy cuenta que las personas los miran con ternura. Les ponen comida, dulces o monedas. Hablan bien de ellos, de querer verlos o de tener uno en casa. Pero la realidad de estas pequeñas criaturas es de lo más escalofriante. Todos me conocen por Tolentino. Ese es mi apellido. Desde que estaba en la primaria me dicen así. Tengo 55 años, pero esto me sucedió cuando tenía 16. En mi época de estudiante, cuando eran vacaciones de fin de año, acostumbrábamos ir a visitar a mis abuelos. Nos quedábamos ahí 1 o 2 semanas en una casa cerca del bosque a un lado de un cerro. En ese pueblo tenía varios primos. Algunos estaban pequeños, pero casi todos andábamos entre los 14 o 16 años. Por lo mismo nos llevábamos bien. Teníamos permiso de ir al bosque con la condición de no adentrarnos mucho ni estar tan tarde, porque mi abuelo nos decía que era muy peligroso. A nosotros no nos parecía así, porque todavía a esa edad todo lo tomábamos a juego. Además, estábamos acostumbrados a meternos a ese lugar, o en mi caso, cuando llegaba de visita. En una ocasión como a las 4 de la tarde nos metimos al bosque como siempre. Iba con 3 primos de mi edad y un primo pequeño. Agarramos el camino acostumbrado mientras platicábamos. Apenas habíamos caminado un buen tramo cuando algo extraño cruzó el angosto camino de una manera muy rápida, sin darnos tiempo de distinguir qué era. Se metió entre unos arbustos por unos segundos. Luego corrió a esconderse detrás de unos troncos secos mientras nosotros lo seguíamos con la mirada. Por curiosidad corrimos a ver, pensando que podría ser una liebre o quizá un gato grande, porque la figura que miramos no era tan pequeña. Uno de mis primos, el más chico, adelantándose, se fue detrás de él, pero luego de unos metros se detuvo en seco. Cuando llegamos a donde estaba, nos dijo que lo que había visto era un duende o una criatura parecida a las que siempre contaba el abuelo. Pensamos que era una broma, por eso le quisimos seguir el juego, pero estaba pálido. Se veía asustado cuando nos aseguró que lo que miró le había enseñado unos dientes muy pequeños y filosos. Además, este ser le había gruñido. Empezamos a buscarlo, pero mi primo insistía que nos fuéramos. Como seguía muy nervioso, decidimos regresar a la casa. Por el camino de regreso, mi primo vomitó 2 veces. Se veía realmente mal. Por eso apuramos el paso para llegar y que mi abuela le diera medicina. Cuando le platicamos al abuelo, nos dijo que en las últimas semanas los duendes andaban rondando las casas de los alrededores del bosque queriéndose meter. Según él, eso era muy extraño porque nunca había sucedido así. Tal vez algo estaba pasando en el bosque, porque además algunos animales habían desaparecido echándole la culpa a los duendes. Insistió que tuviéramos más cuidado, porque esos seres eran malvados, muy diferentes a lo que la gente piensa. Unos se roban las cosas, otros les hacen daño a los animales, pero los peores atacan a las personas. Además, su sola presencia hace que algunos niños se sientan mal, porque esos seres traen enfermedades. Tal vez por eso se sintió mal el más chico de mis primos cuando lo miró. También nos dijo el abuelo que los duendes se llevan a los niños pequeños. Hacen pozos debajo de sus camas. A otros se los llevan con engaños cuando los encuentran solos en el bosque. En cualquier caso, a esos niños no se les vuelve a ver nunca más. Los duendes, nos decía el abuelo, tienen la capacidad de hacerse invisibles. También se vuelven pequeños o incrementan su tamaño. Otras veces, por las noches, se convierten en lo que realmente son, seres infernales que buscan a los animales o niños para llevárselos. Yo, que no había visto a ese duende, me quedé con muchas dudas. Además, en ese tiempo no creía en esas cosas de duendes o gnomos. Por otra parte, con el tamaño que tienen esos seres, ¿qué nos podrían hacer? La imagen que yo tenía de los duendes era que eran pequeños, con gorros extraños, un cascabel amarrado al cuello, orejones, pero sobre todo tiernos como los había visto en los libros. Al día siguiente, yo seguía con la curiosidad de verlos. Les dije a mis primos que fuéramos a buscarlos para comprobar que no eran cuentos del abuelo y de mi primo. Esa misma tarde, de nuevo, regresamos al bosque. Solo 2 de mis primos me acompañaron. Llevábamos unas varas largas.
según nosotros, para defendernos si llegábamos a encontrar alguno de esos seres u otro tipo de animal. Caminábamos por la vereda de siempre, pero esta vez decidimos adentrarnos un poco más, pensando que se escondían por donde nadie se metía. Nos separamos un poco. Donde yo andaba, escuché un ruido extraño. Cuando volteé, miré cómo algo se escondió detrás de un árbol. Le hice una seña a mis primos para que fuéramos a ver todos, porque, como quiera, me daba miedo encontrarme a uno. Con varas en mano, nos acercamos a ese lugar, aunque no había nada. Poco a poco, el ambiente se ponía más tenso. Se escuchaba un ruido, volteábamos y se escuchaba por otra parte, como si jugara con nosotros. Cuando pasamos a un lado de un árbol muy grueso, nos llevamos un buen susto, porque una persona bajita de aspecto descuidado estaba escondido mirándonos detenidamente. Nos preguntó que quiénes éramos, que qué andábamos buscando. Cuando le platicamos que un primo de nosotros había visto un duende, nos miró de forma burlona. Nos aseguró que nosotros nada podríamos hacerles. Además, que al parecer no teníamos ni idea de lo que podríamos encontrar si seguíamos buscando. Nos advirtió que deberíamos tener cuidado, porque si alguno de nosotros había visto un duende, éste lo podría buscar, y si lo encontraba, ese ser se lo comería. Tal vez se dio cuenta de que no teníamos ni la menor idea de lo que nos estaba diciendo. Por eso nos confesó el porqué. Él también tenía días buscando a esas criaturas. Con tono de coraje nos platicó que se llaman orcos. Aunque no son de estas tierras, ni es común verlos por este lugar, por alguna razón aparecieron dos de ellos. Se sabe que comúnmente este tipo de seres llegan a medir más de 1,5 metros, pero los que están aquí miden como medio metro solamente. Tienen una apariencia horrible, además son muy violentos. Como son carnívoros, atacan a los animales del bosque, pero acaban con todo. Incluso se comen a los duendes del lugar. Por eso es que los pocos duendes que quedan están buscando refugio en las casas cercanas. Nos dijo con voz triste que hacía como 2 semanas, su hija de 4 años, una mañana andaba jugando fuera de su casa cerca del bosque, cuando escucharon que la niña gritaba. Salieron lo más rápido que pudieron. Solo alcanzaron a mirar cuando un ser espantoso la iba arrastrando hacia dentro del bosque. Aterrados, corrieron a buscarla, pero no encontraron ningún rastro. Era como si se le hubiera tragado la tierra porque ya no escucharon los gritos ni el llanto de la niña. Nos platicó el señor que, apoyados por todos sus vecinos, la buscaron día y noche, pero no la encontraron. No había pozos ni troncos huecos o algún refugio en las copas de los árboles. No encontraron nada donde lo hubiera podido meter. Lo dijo en un tono tan serio que, por lo menos, yo sí le creí. Por lo mismo, me quedé preocupado por mi primo menor. Le pregunté al señor qué podíamos hacer para que este ser no lo fuera a atacar. Me miró a los ojos mientras me decía: ayúdenme a cazarlos. Nos dijo que a unos metros había encontrado un pozo, que seguramente esa era su guarida, que él solo no podría agarrarlos y que le ayudáramos y, a cambio, él nos daría algo de dinero. Lo que no me gustó fue que nos dijo que tendría que ser en la madrugada, porque era cuando ellos salían a buscar comida. Estuvimos de acuerdo. Mientras regresábamos, íbamos pensativo. Primero, lo que nos había contado, pero también no sabíamos qué le íbamos a decir al abuelo para salir de noche. Cuando llegamos a la casa, nos dimos cuenta que había sal regada todo alrededor. Pasamos sin pisarla. Al entrar, miramos que varios espejos estaban frente a las puertas y ventanas. Le pregunté al abuelo que para qué era eso. Ese día aprendí que así se espantaba a los duendes, porque aborrecen verse reflejados en el espejo. Además, la sal los irrita. También nos dijo que no les gusta el olor a hierro. Trató de convencernos de que ya no saliéramos, porque según él, algo se había llevado a uno de sus gatos, asegurando que fueron los duendes. Además, por los alrededores, durante el día, algunos animales de los vecinos también desaparecieron. Para no preocuparlo, nos metimos al cuarto sin contarle que hablamos con aquel señor en el bosque.
ni lo que íbamos a hacer en la noche. Tampoco les dijimos a los demás primos. Más tarde, el abuelo empezó a recoger todas sus cosas. Esa noche cerró las puertas temprano. Se mostraba intranquilo, mirando frecuentemente por las ventanas. Metió otros 2 gatos que tenía y desamarró al perro. Nosotros no sabíamos qué hacer porque ya habíamos quedado con aquel señor de ir al bosque esa noche. Así que decidimos salir por una ventana. Como a la 1 de la mañana salimos mis 2 primos y yo escondiéndonos del abuelo. Entramos al bosque con la incertidumbre de no saber lo que íbamos a encontrar. Como nunca nos habíamos metido en la noche, era como si fuera la primera vez que lo hacíamos. Parecía un lugar desconocido, lleno de sonidos que nos empezaron a poner nerviosos. Como hacía un poco de aire, se movían las ramas de los árboles. Eso nos hacía voltear para arriba, perdiendo por momentos la vista del suelo. Por lo mismo, tropezábamos de vez en cuando. Solamente teníamos una linterna. Uno de mis primos llevaba un costal. Él nos dijo que era para atrapar al duende. También llevábamos varas para defendernos. Cuando me pareció que llegábamos al lugar donde hablamos con aquella persona, un pedazo de tronco golpeó mi espalda. Volteé asustado. Alumbramos hacia varios lugares, pero no se veía a nadie. Solamente nos detuvimos unos segundos. A lo lejos pude ver cómo alguien estaba parado sobre un tronco caído, pero no distinguía qué era aquello. Entonces me agaché para agarrar una piedra. Al levantarme de nuevo ya no había nadie. Estaba seguro que había algo en el lugar, lo podía sentir. Estando en el sitio donde íbamos, empezamos a llamar al señor, pero nos dimos cuenta de que no estaba. Por eso decidimos detenernos un poco para esperarlo. El tiempo se hacía eterno. Desesperado por la ausencia de ese señor, le dije a mis primos que tal vez deberíamos retirarnos. Ellos quisieron esperar unos minutos más. Si no aparecía, nos iríamos. Cuando estábamos hablando, nos lanzaron una piedra. Volteamos los 3 al mismo tiempo. Todo era oscuridad y soledad. Llegué a pensar que tal vez el señor nos hacía una broma. De repente, nos lanzaron otra piedra de otra dirección. Volteamos, pero no se veía a nadie. A veces se escuchaba cómo se movían algunas ramas en un lado, después en otro. Era como si nos estuvieran rodeando. No sabíamos para dónde voltear. Luego se empezaron a escuchar unas horribles risas burlonas en diferentes lugares del bosque. Confieso que ya tenía mucho miedo. Además, me daba escalofríos. No sabíamos para dónde correr, porque cualquier lado se escuchaban ruidos o risas. Uno de mis primos casi pegó un grito diciendo que alguien pasó escondiéndose entre los árboles. Nos miramos asustados. Sabíamos que teníamos que irnos. Se escuchó que algo se movió detrás de nosotros. Cuando volteé, estaba una pequeña figura que nada tenía que ver con un duende. Aunque no podía verle bien la cara por su figura, puedo decir que, más bien, era un monstruo. Tal vez medía menos de 1 metro, con las piernas y las manos más grandes que el cuerpo. Cuando lo aluzamos con la linterna, lo primero que noté fue que traía puesta la misma ropa del señor que estábamos esperando. Nos miraba fijamente mientras nos sonreía de una manera macabra. Cuando reaccioné, supe que aquella persona era esa horrible criatura. Caí en cuenta que nos había engañado. Lo peor era que nadie sabía que nos habíamos salido de la casa. A esa hora nadie nos buscaría. Quisimos correr al lado contrario de esa criatura, pero era meternos más al bosque, así que agarré a mis primos y les dije que esperaran. Ellos, desesperados, me decían que nos fuéramos. Agarré un tronco grueso. Al verme, mis primos hicieron lo mismo. Empezamos a gritar malas palabras, y al voltear a ver el camino para la casa, ese ser había desaparecido. Comenzamos a caminar lo más rápido que podíamos, decididos a todo. Sabíamos que estaba escondido entre los árboles, seguramente esperando un descuido para atraparnos. Por eso caminábamos casi pegados. Había veces que algunas de las ramas y hojas se caían de los árboles. Era como si saltara sobre nosotros. Volteábamos sin poder verlo. Luego de que dejamos ese lugar atrás, corrimos desesperados. Apenas habíamos avanzado unos metros, se empezaron a escuchar ruidos atemorizantes. Esa criatura, o lo que fuera, nos venía siguiendo.
Uno de mis primos, sin comentarnos que había traído agua bendita, la fue regando por todo el camino para espantarlo. Así como pudimos, cruzamos lo que restaba del bosque. Al llegar a la casa, tocamos de una manera desesperada. Mi abuelo abrió la puerta con machete en mano. Entramos tan rápido que casi lo tumbamos. Cerró de nuevo y le contamos lo que nos había pasado en el bosque. Entre regaños y reclamos, nos contó que lo que se nos había aparecido no era un duende común. Todo hacía suponer que era una criatura diabólica, engañadora y perversa, un ser escurridizo que no le gusta ser visto. Su forma de cazar es mostrarse como un ser humano. A veces imita el sonido de los animales, pero cuando va a atacar, se deja ver tal cual es, describiéndolo los que lo han visto como una criatura horrible. Cuentan muchas personas que esos seres aparecen cierto tiempo en algún lugar del bosque, empezando a devorar todo lo que se encuentran, pero cuando alguien los descubre, los ataca para luego desaparecer. Se dice que son los causantes de muchos ataques y desapariciones en los bosques o lugares muy apartados. Nos dijo el abuelo que nunca nadie ha podido cazar uno. Esa noche el abuelo no durmió, ni nosotros tampoco, porque el perro no dejaba de ladrar de una manera muy insistente. También se escuchaban ruidos desconocidos. Como a las 5 de la mañana se sintieron algunos pasos en el techo de la casa. Mi abuela se puso a rezar, echó agua bendita en las puertas y ventanas hasta que el perro dejó de ladrar. Cuando por fin amaneció, mi abuelo salió con su machete. Aunque todo parecía normal, por más que buscó, jamás encontró a su perro. Además, miró muchas pisadas alrededor de la casa. Tenían la forma de un extraño animal que jamás se había visto por ahí. Después de terminar mis vacaciones, regresé a mi casa. Estuve en contacto con ellos lo que restó del año y nunca volvieron a ver a ese monstruo. Con el paso de los años, mis abuelos murieron. Poco a poco he dejado de ir a ver a mis primos, pero lo que vimos esa noche nunca se me va a olvidar. Aunque por mucho tiempo viví con miedos e inseguridades, ahora estoy recuperado. En la actualidad, ya con el internet e investigando acerca de esos seres, aunque se cuenten muchas cosas, por mi experiencia, les digo que todo está muy lejos de la terrible realidad. Espero que esta historia sea de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Si quieren compartir sus historias, pueden unirse a nuestra comunidad de Telegram. El enlace se encontrará en la descripción o el primer comentario fijado. Espero que me dejen su like, si no algo les va a tirar de las patas cuando estén durmiendo. Hasta la próxima.